Bueno, cuando pensaba en cuál palabra poder compartir hoy en este culto, se me venía a la mente poder compartir una palabra que ya tuve la oportunidad de compartirla en un martes de oración, que de paso animamos a que los hermanos puedan venir cada martes de oración, 7:30, para juntos poder orar al Señor y poder interceder por nuestras vidas, por la iglesia, por el barrio. Amén. Los invitamos cada martes. Tuve ya la posibilidad de compartirla hace poquito y fue breve por el tiempo del que disponemos. Yo creo que el Señor permitió esta oportunidad para poder compartirla al resto de la congregación y poder profundizar un poco más acerca de este tema de las pruebas, ¿no? ¿Cuántos están pasando por pruebas? Levanten la mano, creo que es algo que nos toca a todos, ¿sí? Así que decile al que tenés al lado, si estás pasando por pruebas, esta palabra es para vos, es para vos. Así que no te distraigas, escuchá con atención. Por eso le puse como título el propósito de Dios a través de las pruebas. Le puse a este sermón, porque pruebas entendemos como aquellas situaciones difíciles o problemas, como hablábamos recién, de salud, con alguna enfermedad crónica, ¿no? O pruebas financieras, porque cada mes hay que pagar lo que hay que pagar, o muchas veces pruebas en cuanto a la familia, crianza de los hijos, relación matrimonial, por eso la célula, gloria a Dios. Eso pensamos cuando se nos viene a la mente la palabra prueba. Y yo pensaba en el propósito de Dios en medio de las pruebas. Y con este título, el propósito de Dios en las pruebas, podemos entender entonces que Dios permite las pruebas en nuestra vida porque tiene un propósito, un objetivo del cual quiere que alcancemos para nuestro crecimiento espiritual. Por eso en Romanos 8:28, que les pedí a los chicos que pudieran pasarlo, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos entender, ¿no?, que a todos los que amamos a Dios, las pruebas son para nuestro bien, ¿sí? Es conforme al propósito por el cual el Señor estableció esa situación para que estemos atravesando. Y este tema del propósito de Dios en medio de las pruebas, vamos a traerla a la historia de Jonás, ¿sí? Una historia que hemos leído, hemos conocido muchas veces en la escuelita desde niños, o quizás muchas canciones infantiles que lo bombardean un poco a Jonás, pero yo creo que en esta noche él se va a reivindicar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conocer un poco más en profundidad la historia de Jonás. Jonás es un profeta único en el Antiguo Testamento, en el sentido de que el libro de los profetas tiene como propósito, ¿no?, las palabras de Dios habladas a través de ese profeta. Pero el libro de Jonás es muy particular porque no hace tanto énfasis en eso, sino que hace más énfasis en la historia de vida de este profeta, ¿no? En la historia de vida, que es lo que vamos a ver. Jonás era un profeta que vivía al norte de Israel, cerca de Nazaret, y como bien lo conocemos a la historia, el Señor lo llama para ir a Nínive, la ciudad capital del imperio asirio más poderoso, más grande en aquel momento. Esta ciudad de Nínive, ¿sí?, tenía alrededor de 120.000 personas, por lo que entonces en aquel tiempo era una ciudad bastante grande, ¿sí? Pero en lugar de justamente ir Jonás al este, a ir a Nínive, él va a dirección opuesta, va a lo más oeste que puede, va hasta Jope para poder tomarse un barco e ir a Tarsis. Y los estudiosos ubican a Tarsis en lo que hoy sería el norte de España. Y la pregunta acá sería, ¿por qué huyó Jonás, ¿no?, de este mandamiento, de este mandato que Dios le había dado? ¿Será porque tenía miedo a los asirios, de que lo mataran? Pero tiempo al tiempo, lo dice al final del libro, así que vamos a tener que esperar al final de la predicación. Pero retomando un poco la historia de Jonás, vemos que entonces Jonás decide huir del Señor y de su plan de que él fuera a la ciudad de Nínive
a dar un mensaje a los asirios y se sube a un barco lleno de marineros paganos, no israelitas. Y esta decisión que toma Jonás de huir del plan de Dios lo lleva a experimentar una serie de pruebas que le resultaron realmente difíciles, pero que por la misericordia de Dios, decí conmigo, misericordia de Dios, él logró salir adelante y cumplir con cada uno de los propósitos que Dios estableció con cada una de esas pruebas en su vida. Y yo creo que de la misma manera el Señor permite ciertas pruebas en nuestra vida, muchas veces difíciles, porque tiene un propósito con cada una de esas pruebas y que en el nombre de Jesús también saldremos adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y justamente, ¿cuáles son entonces esos propósitos de Dios? Que Él permite esas pruebas para que los podamos lograr, para los que lo podamos alcanzar. Y de eso vamos a hablar esta noche, de los distintos propósitos que el Señor tiene para que podamos alcanzar por medio de las pruebas. Y el primero, mientras van anotando y yo me tomo un vaso de agua, dice así el primer punto. El Señor permite que atravesemos pruebas porque su propósito es que nos despertemos espiritualmente. Amén. Míralo al que tenés al lado, a ver si está dormido y decirle despertate. Dale un codazo, si no, para que se despierte. Y este punto, este propósito de despertarnos espiritualmente, lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Jonás, del versículo 4 al 6, porque los primeros cuentan de este mandato de Dios, que vaya a Nínive, y cuenta de que Jonás ya estaba dentro del barco y lo que hace es levantar un fuerte viento que le pedía a los chicos ahí que pasaran algunas imágenes. La primera, de cómo las aguas, ¿no?, golpeaban a ese barco donde estaba Jonás y los marineros se empiezan a asustar mucho y a clamar cada uno a su Dios porque pensaban que iban a morir. Imagínense esa situación, estar en medio del agua y clamar a su Dios. Yo no sé si vivieron algo parecido. Yo lo más parecido que fue es estar en el mar de adolescente, que viste que de adolescente no le tenés miedo a nada, crees que nada te va a pasar. Me metí al fondo y las aguas me empezaron a arrastrar y ahí clamé a Dios, porque yo tenía 15 años, pero siempre fui muy católica de chica. Me acuerdo que yo de chiquita vivía al frente de una capillita, así que cuando yo quería dormir a la mañana los domingos, las nenas me tocaban el timbre, así que el Señor me llamaba de chiquita. Así que ahí con 15 años clamé al Señor porque realmente me asusté y ahí pude ver, ¿no?, la mano de Dios. Es lo más relacionado al agua, al clamar a Dios en medio de ese susto, ¿no? Pero vemos que en cambio Jonás, en medio de esta situación, ¿se acuerdan qué es lo que él estaba haciendo? Durmiendo. Él estaba durmiendo en un sueño tan profundo que no estaba ni enterado de lo que estaba pasando. Y yo creo que ahora se nos viene a la mente quizás alguna persona que tiene ese sueño tan profundo que está pasando lo que pasa y no está ni enterado. ¿O no? Pero a mí no me gusta juzgar a los personajes sin antes conocer un poco más el trasfondo de por qué Jonás estaba tan cansado, durmiendo tan profundamente. Y los estudiosos creen que, y dicen que Jonás había caminado alrededor de 50 kilómetros para llegar a Jope. Así que estaba realmente cansado con el fin de huir y poder subirse ahí al barco y ir para Tarsis. Entonces, mientras Jonás estaba durmiendo en medio de esta tormenta, el capitán, dice el libro, que se acerca y le dice en el versículo 6 que como los demás marineros estaban clamando a su Dios, porque algún Dios tenía que contestar, algún Dios, el más poderoso, iba a dar alguna respuesta, le dice el capitán a Jonás lo siguiente: levántate y clamá a tu Dios. Decile al que tenés al lado: levántate y clamá a tu Dios. Amén. Por eso este primer punto, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, que muchas veces nos golpean, como este viento fuerte que movía las aguas y golpeaba el barco.
Y justamente es para esto, ¿no? Para que primero nos despertemos, seamos conscientes de lo que estamos atravesando y empecemos a actuar. ¿Cómo? Segundo punto, dentro de este punto, levantándonos. No podemos quedarnos ahí deprimidos, acostados, tirados, dejando que el diablo gane la batalla. Como tercero, clamando a nuestro Dios, arrebatándole al enemigo nuestra vida, nuestro milagro de sanidad, esa prosperidad económica, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro esposo, de tu esposa. Amén. Entonces, ese es uno de los propósitos que Dios tiene en medio de las pruebas, que seamos despiertos espiritualmente, velando por nosotros, velando por las demás personas, porque ¿cuántos saben que el Señor vuelve pronto? El Señor vuelve pronto y tenemos que estar, ¿no?, llenos de su presencia, del fuego de Dios, activos porque se vienen los últimos tiempos y habrá que dar batalla y ahí tenemos que estar, pero ¿cuántos saben que la iglesia tiene la victoria? Amén, amén. Entonces, ¿cuántos a partir de ahora vamos a hacer este primer punto, ¿no?, de estar despiertos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se van a levantar en el nombre de Jesús? Vamos a hacer un acto profético, levántate del asiento, que el diablo te vea, que a partir de ahora te vas a levantar. Amén. Y no solo levantar, sino también clamar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como nunca antes. Amén, Señor. Amén. Seguimos con la historia. ¿Quieren tomar asiento? Dice la palabra en el primer capítulo, ya del versículo 7 al 10, que una vez que el capitán le dice esto, los demás marineros lo ven a Jonás y deciden acercarse a él para interrogarlo y quizás confirmar a ver si había sido por su culpa por el cual estaban atravesando esta situación. Entonces, cuando lo interrogan, Jonás le contesta lo que está en el versículo 9. Jonás 1, versículo 9. Le dice así Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Seguido de esta confesión de Jonás, declarándole quién era él, les empieza a comunicar, a confesar de que se estaba escapando de Dios y de su plan de ir a predicar a Nínive. Entonces, como segundo punto, a los que anotan, tenemos que saber que Dios muchas veces permite esos vientos fuertes que golpean nuestra vida, permite pruebas, porque su propósito es que volvamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Jonás le estaba confesando que no estaba haciendo los planes de Dios, que no estaba en la voluntad de Dios, y quizás como Jonás nosotros podemos estar haciendo lo mismo, podemos estar actuando de una manera que estamos fuera de sus planes. No sé, pienso ejemplos, quizás esa relación amorosa que el Señor ya te marcó, que no va, que no funciona porque no te es de bendición. O quizás un vicio que estás atravesando y que el Señor te marcó, que Él tiene cosas más grandes para tu vida. O quizás ese segundo trabajo que empezaste a tener, ¿no?, y el Señor te marcó que Él tiene cosas grandes para vos, que ese tiempo Él quiere invertirlo con vos para que le puedas servir y que te quedes tranquilo de que Él se va a ocupar de tus cosas. Entonces el Señor en esta hora nos llama a volver a su voluntad, a sus planes. Por eso muchas veces permite esas pruebas que nos golpean, para que volvamos a su camino. Y como primero recordándonos Él, esto que también recordaba Jonás. ¿Quién es? Él es nuestro Dios, nuestro creador, el creador del cielo y de la tierra, de tu vida. Él te pensó, te creó. Y por medio del pecado nos apartamos, pero Él se hizo hombre para salvarnos, porque nos ama. Amén. Salvarnos de una vida de perdición y que podamos tener un destino, un propósito de gloria. Amén. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio como hicimos aquella vez, de cerrar los ojos un momento y que podamos, de igual manera, como hizo Jonás, poder recordar ese día, ese momento en el que Jesús, en el que el Señor se nos presentó a nuestra vida, como decía Cari sobre mí, a esa edad, a mis 21 años, que vos puedas recordar ese momento en el que el Señor se te presentó como creador, como salvador de tu vida.
ese día en el que no solo Él te llamó, sino que te dio una misión, una tarea donde te inquietó y te dijo que tenía un propósito grande. Recordalo ahora con tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta noche te reveles en nuestras vidas, te reveles como Señor, Creador, Salvador, la obra que hiciste en la cruz por nosotros, el propósito grande y glorioso que tenés con nosotros, que traigas discernimiento, Señor, de ese proceso por el cual estamos atravesando, pero que hay un futuro de gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. No nos olvidemos que el Señor tiene cosas grandes con nosotros y que Él dice que cosas aún mayores que la que hizo Jesús son las que nosotros haremos si aún no desmayamos. Así que ¿cuántos a partir de esta noche van a volver a los planes del Señor, al camino del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bueno, la historia sigue contando ya en los versículos del 11 al 17 del capítulo 1, que el mar estaba cada vez más bravo, ¿sí? Y que en cualquier momento el barco se iba a partir. Entonces Jonás reconoce que todo lo que estaba sucediendo era a causa de él y que acepta que lo arrojen al mar, ¿sí? Como ahí también muestran la foto de los chicos. Entonces, ¿qué pasó en el agua cuando Jonás cae al mar? Que bien conocemos. ¿Qué le pasó? Claro, lo traga un gran pez, ¿no? Lo devora un gran pez. Imagínate esa situación que te esté pasando a vos. ¿Vos qué crees? ¿Que sería algo bueno o algo malo eso que te está pasando de que te devore un gran pez? Y algo malo, como que salís de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Pero ahí tenemos el tercer punto. El Señor permite que atravesemos pruebas difíciles como la que le está pasando a Jonás con este gran pez, porque su propósito es protegernos. Repetí conmigo, protegernos de adversidades aún mayores. Porque si este pez no lo hubiese devorado a Jonás, ¿qué hubiese pasado con Jonás en medio de las aguas durante 3 días? Se hubiese ahogado, ¿no? Hubiese muerto ahí hundido, ahogado o quizás devorado y masticado por alguna otra bestia. Pero eso no pasó porque lo devoró este gran pez. Así que ahí levanta tu mano y decile al Señor, gracias Señor por mi gran pez. Gracias Señor por esa prueba, porque quizás ante nuestros ojos limitados, quizás no estamos viendo que el Señor nos está guardando y protegiendo de una adversidad aún mayor. ¿Cuántos dicen amén? Así que como tercer punto, el Señor permite esas pruebas para guardarnos, aunque no lo creamos muchas veces así, de un riesgo aún mayor. Y la historia sigue contando que ya habían pasado 3 días de que Jonás estaba dentro de este gran pez. Si me sale ballena, ya sabemos que es, ¿no?, de haberlo escuchado tanto de esa manera, pero ya me quiero corregir de antemano. Imagínense cómo se debía de estar sintiendo Jonás en esa situación. Solo, desesperado, angustiado, creyendo que ahí moriría lejos de sus seres queridos. ¿Te sentiste alguna vez así, en medio de una prueba? Que te sentiste solo, sin salida, al punto de desear morir, ¿no? Tristemente, a mí también me pasó y gracias a Dios pude acudir a Él, como en este caso también lo hizo Jonás. Cuenta que Jonás oró a Dios y le prometió que a partir de ese momento le iba a obedecer. Y ese es el cuarto punto, ¿no? Cómo el Señor permite pruebas, porque su propósito es que busquemos de la presencia de Dios. Amén. Lamentablemente los seres humanos somos así de tercos. Muchas veces buscamos caer en la peor de las situaciones para reconocer que necesitamos de Dios, ¿no? Y el Señor es bueno porque Él nos escucha, nos perdona y nos recibe. ¿Quieren que les lea rapidito la oración que le hace Jonás al Señor, que es realmente hermosa en este momento de angustia que él está viviendo?
Yo se las voy a leer en versión NBI. Está en el capítulo 2, del versículo 2 al 9, y dice lo siguiente. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus olas y tus olas pasaban sobre mí. Pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, porque la palabra dice también en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Por eso vemos, ¿no?, que esta oración que le hace Jonás en medio de esa prueba de dolor, de soledad, el Señor lo escucha y la historia sigue diciendo que finalmente, ¿qué hace el pez? Lo vomita en tierra firme. ¿Sí? Tenemos una foto más por ahí, creo, que es la que más linda que encontré. Y sigue contando la historia de que una vez más el Señor lo llama a Jonás a Nínive, porque los planes del Señor no cambian. Ese fue su plan desde el primer momento, pero ahora Jonás sí le obedece después de cada prueba que tuvo que pasar y aprender cada propósito. Y fue el siguiente el mensaje de Jonás al ir a Nínive. Esto está en el versículo 4. En 40 días Nínive será destruida. Cortita la prédica de Jonás, tengo que aprender mucho de Jonás, pero fue cortita y al pie, ¿no? En 40 días serán destruidos. ¿Y cuál creen que fue la respuesta del rey asirio y del resto de la ciudad ante este mensaje de Jonás? Se arrepintieron y Dios en su misericordia los perdona y no derrama ese juicio de destrucción. Esto está a partir del capítulo 3, versículo 10. Y hasta ahora siempre venimos hablando de Jonás y está bien porque es nuestro personaje principal, es el protagonista. Pero vemos que los asirios también están pasando por una prueba difícil. Imagínate recibir la noticia de que te quedan 40 días de vida. Es terrible recibir esa noticia, pasar por esa prueba. Pero esta prueba fue necesaria para los asirios, porque eso los llevó a arrepentirse de su maldad y tener un corazón transformado por Dios. Y ese es el quinto y último punto, que el Señor permite que atravesemos pruebas, porque su propósito es transformar nuestro corazón, es asemejarlo al suyo. Porque en nosotros habita el mal a causa del pecado, pero el Señor quiere darnos una vida nueva, un corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los asirios pudieron lograr este propósito por medio de esa prueba, transformar su corazón. Pero vamos a ver qué pasó con Jonás, cuál fue su actitud, cómo reaccionó cuando se enteró de que Dios había perdonado a los asirios y que finalmente no los había destruido. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan? Se enojó, se recontra enojó y me encanta porque Jonás no se calló nada, se lo planteó a Dios, todo lo que sentía, todo lo que le pasaba, confesándole primero por qué él había huido desde el capítulo 1, desde el primer momento. ¿Quieren saber por qué él huyó? ¿Quieren saber cuál fue esta oración que le hizo Jonás, planteándole todo, cómo se sentía, todo lo que él estaba pasando?
Esto está en Jonás, capítulo 4, versículo 2. Ahí está. Que dice así: Jonás oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Amén. Vamos a ir de a poquito, porque con este punto me voy a desenvolver un poco más. Entonces, ¿por qué huyó Jonás? No huyó porque tenía miedo de morir, no huyó porque era desleal, no huyó porque estaba loco, sino porque él sabía que si él iba a Nínive y comunicaba este mensaje de destrucción, los asirios iban a tener la posibilidad de arrepentirse, ¿sí? Y si ellos mostraban un mínimo gesto de arrepentimiento, ¿qué iba a hacer Dios? Los iba a perdonar, porque Jonás sabía que Dios era un Dios grande de misericordia y los perdonaría. Pero entonces, ¿por qué Jonás no quería que los asirios fuesen perdonados, que se arrepintieran? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la gran pregunta. No quería ir a Nínive porque no quería que Dios los perdonara, sino quería que los destruyera. ¿Y por qué será? Porque los asirios en ese momento eran lo peor de lo peor, ¿sí? No sé si llegó a ser el imperio más sanguinario de toda la historia directamente. ¿Saben lo que hacían los asirios cuando ellos conquistaban las ciudades? Con lo que hacían con las personas, les abrían las tripas, les sacaban los intestinos y los derramaban en las ciudades que ellos conquistaban. O también les sacaban la piel vivos, o los empalaban vivos y los colgaban en medio de las ciudades. Muy salvajes a la hora de matar. Incluso les arrancaban los bebés a las embarazadas. Así que imagínense lo que hacían los asirios. Entonces, a Jonás no tenemos que justificarlo, él tenía que haber cumplido con el mandato de Dios desde un primer momento, pero con esta información tengamos un poco más de empatía con Jonás y con su situación, porque los asirios habían matado de esta manera a parte de su pueblo y parte de su familia. Entonces Jonás no quería saber nada con que Dios tuviera misericordia con esta gente. Él quería que esta gente recibiera su castigo por todo lo que habían hecho, que fuesen destruidos de la faz de la tierra de una vez por todas. Por eso esta situación, ¿no? Esta prueba que lo estaba haciendo pasar Dios a Jonás, dejó en evidencia algo. Dejó en evidencia que él, siendo un siervo de Dios, sentía todas estas cosas en su corazón y que él tenía un sentido de justicia, porque él quería que los asirios pagaran por todo el daño que habían hecho. Entonces yo les hago una pregunta para que todos seamos sinceros. Al igual que Jonás, ¿tenemos nosotros un sentido de justicia? ¿Somos justicieros? ¿Nos gusta que haya justicia en aquellas cosas que nosotros creemos, según nuestro criterio, que si está bien o si está mal, eso tiene que ser pagado? ¿Me explico bien? Doy mucha vuelta quizás, pero ¿somos justicieros hablando sencillamente? ¿Tenemos un Jonás adentro de nosotros? Yo reconozco que sí, ¿no? Que tengo un Jonás dentro. Y voy a decir por qué, y quiero que puedan dejarme explicar el mensaje hasta el final, para que no se me malinterprete, ¿sí? ¿Saben por qué yo creo que soy justiciera? Porque cuando yo leo o escucho una noticia en la cual un jubilado le entran a la casa, lo golpean y le roban, o cuando un grupo de jóvenes alcoholizados en una camioneta atropellan a una nena que iba camino a una escuela, o cuando un hombre golpeó tan fuerte a su mujer hasta el punto de asesinarla estando embarazada, o cuando leo o escucho noticias sobre menores que son abusados o asesinados por sus propios padres, a mí no me entra en la cabeza. Y un sentido de justicia en mi carne se apodera de mí. Eso es lo que pienso
sinceramente que esa persona pague por el daño que ha hecho, de la misma manera. Ese es el sentido de justicia que se apodera muchas veces de mí. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo rápidamente me trae convicción y me dice, ¿no? Si yo disfruto el sufrimiento de una persona que Él ama tanto como me ama a mí. De que si yo me creo mejor persona que ellos. Gracias a Dios el Espíritu Santo me confronta y me dice que yo no soy mejor que ninguna otra persona, que yo también merezco el juicio y el castigo por mis pecados, porque mis pecados también lastiman a las personas y al corazón de Dios, pero que yo he recibido la bendición de que Él me alcanzó con su misericordia y me dio la oportunidad de conocerlo y ya no vivir en esa vida de perdición. El Señor es bueno, el Señor me trae esa convicción y me confronta. Entonces yo les pregunto a ustedes, para que sean honestos como estoy siendo honesta yo también, ¿no será que como Jonás, en lo profundo de nuestro corazón, aunque capaz no lo expresamos abiertamente con nuestra boca, no queremos que Dios perdone a ciertas personas que nos lastimaron, sino que al contrario queremos que venga juicio sobre ellas para que se haga justicia, como le pasó a Jonás con los ninivitas? Porque a veces no lo expresamos, pero ¿qué hay en lo profundo de nuestro corazón hacia esas personas que nos lastimaron? Como a Jonás fue muy lastimado por estos asirios. ¿No será que incluso somos capaces de alejarnos de la voluntad de Dios como hizo Jonás para no acercarnos a esas personas que nos lastimaron? Son preguntas para reflexionar. Pero tenemos que saber que el Señor está llamando a la iglesia para que con nuestra vida podamos bendecir a todas las naciones de la tierra. Y eso incluye a esa persona que te lastimó, que te golpeó, que te humilló, el que abusó de vos físicamente, de tu confianza, de tu lealtad, de tu generosidad. También incluye esa persona que es diferente a vos porque tiene ideales distintos, ¿no? Que estamos en elecciones, que si votó a izquierda y vos sos derecha, o si vos sos derecha y votó a izquierda, esas personas también incluye, ¿no? Sea la lista que haya votado. O esas personas que tienen ideales distintos a los nuestros y no pertenecen a nuestro grupo porque usan un velo o la kipá, ¿no? Que es ese sombrerito que usan los judíos. O también incluye a ese hombre que vive con otro hombre y que no se viste de hombre, ¿no? Todas las personas, el Señor nos llama a ser un canal de misericordia. Como compartía también el pastor, incluso ser un canal de misericordia incluye a esas personas que se proponen ser nuestros enemigos, como pasó con David, Saúl, que Saúl lo persiguió mucho tiempo por celos, por envidia, y David tenía un corazón transformado y él lo bendijo. Él fue misericordioso sabiendo que tenía la posibilidad de hacer justicia, pero no lo hizo. Entonces tenemos que ser misericordiosos con todas las personas, incluyendo con las personas que están equivocadas, porque no se trata de quién tiene la razón o quién no, o si tiene que pagar o no, sino que se trata de la historia de Dios con su creación. De eso es el Evangelio, se trata de misericordia. Por eso en esta noche yo creo que el Señor nos está llamando a ir a Nínive, porque Él quiere alcanzar con su misericordia a esas personas que nosotros estamos despreciando o condenando. Y quizás podés estar diciendo, pero no puedo acercarme a esa persona que me lastimó, como Jonás no podía ir a Nínive. Y quizás ahí en tu corazón decís, me lastimó, me humilló, me avergonzó, no puedo. Quizás al igual que yo, que les voy a abrir mi corazón y brevemente les voy a contar una situación que todo empezó, bueno, como todos tenemos nuestra historia, llegué al Señor y el Señor me ayudó a sanar, ¿no? El dolor que había causado mi familia, de sangre que me había causado, pero también había otra familia que me había causado mucho dolor.
Y todo empezó cuando vino Santiago a la iglesia. Quédense tranquilos, no es con Santiago el tema, pero él llegó y yo dije, ¿qué hace acá? Porque yo lo conozco desde que éramos adolescentes, porque justamente Santiago conoce a esta familia que me había causado mucho dolor cuando yo era chica, y yo dije, ¿qué hace acá? Porque él va a conocer de Dios y me va a traer a esta familia que yo no estoy preparada todavía para ver, no los quiero ver, que se vayan a otra iglesia o directamente que no se conviertan, porque encima que me lastimaron, van a conocer a Dios, Dios los va a perdonar y van a ser bendecidos. Eso sentía yo en ese momento. Pero el Señor fue despacio conmigo porque Santi, por una cosa u otra, no los vio más, así que pude ahí seguir con más fuerza. Pero hace poco el Señor trajo una persona que es muy cercana a ellos, y yo creo que quizás sea el momento en el que pronto me los cruzaré a esta familia que me causó mucho daño, porque yo a esta persona tengo relación y yo sé que voy a poder quizás tener ese encuentro porque es casi familiar de ellos. Y en mi corazón me salía esto de decir, Señor, yo todavía no estoy preparada de poder encontrarme con ellos, de verlos por el daño que me habían causado, de que habían traicionado mi confianza, mi amistad, y me habían humillado y lastimado. Quizás como yo te pueda estar pasando eso en este momento, de decir, no puedo todavía, ¿no? Pero por eso el Señor nos dejó su palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. O sea que necesitamos todos el Espíritu Santo de Dios para poder tener ese poder de enfrentar a esas personas que nos han lastimado, porque no nos va a salir en nuestra carne, ¿sí? Nuestro instinto carnal es justamente no amar a esas personas que nos lastimaron, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ahí sí ser testigos, ser canal de misericordia a ellos. Así que yo te animo, hermano, a que puedas, ¿no? Como este punto, que el Señor permite esa prueba, que puedas buscar del Espíritu Santo para que pueda transformar tu corazón y poder ser, sí, un canal de misericordia. Para ir terminando, quedan algunos versículos que por tema de tiempo los animo a que puedan seguir leyendo. Son 4 capítulos nada más, para que vean lo que Dios le contestó a Jonás y cómo Jonás se quedó sin palabras. Y esto me hace creer, me hace deducir que Jonás finalmente pudo superar la prueba y pudo ser transformado su corazón. ¿Por qué creo esto? Por el simple hecho de que exista el libro de Jonás. ¿Quién como él para contar, ¿no? Con cada detalle cómo Dios lo confrontó en todo esto que él sentía y cómo lo dejó sin palabras? Amén. Así que yo no sé, hermano, por cuál situación, prueba estás pasando, ¿no? Si estás en el tiempo de la barca, en medio de esa tempestad, creyendo que esa prueba te va a hundir, o quizás estás como Jonás en ese gran pez, ¿no? Y te sentís solo, acorralado, sin salida. O quizás estás en esa prueba que duele mucho, porque quizás esas personas te lastimaron conscientemente, o quizás inconscientemente, porque quizás son diferentes a vos y tienen otros valores, otros ideales. Pero yo te animo, hermano, a que el Señor tiene propósito grande con tu vida, con mi vida, porque el Señor quiere que seamos canal de misericordia, porque hay mucha cosecha, ¿no? Mucha cosecha, mucha gente por la cual alcanzar, y en el Señor vamos a poder. ¿Cuántos en esta noche se van a ir con un corazón transformados? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oramos por esta palabra.